Hola, ya estamos aquí. Llegaron. Y bueno, sí, nos quedamos en el regalo. Pero menciono el regalo del carro porque cuando pasó lo del regalo del carro, me pusieron una hora de llegada y era a las 10 de la noche. O sea, porque mis materias eran de noche a veces y el horario de salida era a las 10. Entonces, para todos, si salía con los amigos los domingos a las 10, todo a las 10. Pero en ese enero, antes de lo de Semana Santa, yo salía a una actividad y mi papá no quería, pero yo lo enfrenté y le dije que sí, que yo iba a ir. Y él me dijo, pero si tú te vas de la casa. Y yo me puse muy triste, me puse a llorar, me fui para mi habitación, me tranqué y me puse a llorar. Y le escribí a mi hermano, bueno, Adonis también estaba ahí y todo. Estábamos como chateando, hablando y todo, y le escribí a mi hermano. Y le dije que si yo podía irme para su casa a vivir por un tiempo y le expliqué la razón. Porque yo sí estaba decidida a hacerlo, porque como que yo quería ir rompiendo un poquito esa barrera. Entonces, así lo hice, me levanté temprano el otro día, me preparé, me fui y llegué a las 2 de la mañana del otro día. O sea, me fui como a las 5 de la mañana y llegué a las 2 de la mañana. Muy temprano. Eso fue, hermana, horrible. O sea, ahí llamaron al pastor, ahí llamaron a la persona con quien yo iba, ahí llamaron de todo. Faltó El la pastor policía. vino a mi casa y mi mamá fue que como que ahí controló todo. Y mi papá Wow. estaba esperándome allá afuera en la puerta, como antes de que llegara el pastor, Sentado como un para no guardia. abrirme, porque la puerta de Un mi casa se guardia. abre. Entonces no es como que hay una llave que él podía cambiar el candado, no se podía. Entonces nada más yo darle al vibro y entrar. Y cuando yo llegué, yo veo una silla abajo. Al otro día mi mamá me cuenta que él estaba allá abajo esperándome. Nosotros vimos en la segunda, sentado, para no dejarme entrar, para echarme. Pero cuando yo llegué no había nadie. O sea, Dios realmente obró y trató con él. Y también lo que le dijo el pastor en ese momento, que vinieron a mi casa. Y ahí como que se rompió el hecho de que yo a todos sí, 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 sí. Y llegó Semana Santa, pasó lo que pasó, que Dios tocó mi corazón, me ayudó, me dio fuerza. Y luego de Semana Santa, como quizá un mes o algo, ya estábamos aquí de regreso. Y yo siento a mis padres, a los dos. Y le digo, yo quiero hablar con ustedes de algo. Y se sentaron. Y en voz vibrante, así como casi llorosa, le digo, lo que pasa es que yo quiero decirle que yo a Adonis lo quiero, y lo quiero mucho. Y me quiero algún día poder casar con él. Entonces, cuando ellos escucharon eso, como que yo nunca había hecho eso. ¿Se acuerdan que cuando él lo sentó la primera vez y siempre, cada vez que él hacía eso, él me sentaba mucho y me preguntaba? Interrogatorios. Sí, yo siempre le decía que no, que no, que no, pero ese momento yo le dije que sí y que yo lo quería y que quería casarme con él algún día y que él también me quería, etcétera. Entonces, luego de ahí ya pasamos como a formalizar todo, pero antes de eso, Adonis cuenta su historia en ese transcurso hasta llegar a formalizar. Bueno, lo mío no es nada más y nada menos que mucha ansiedad. Ese lapso se caracterizó mucho en mí la ansiedad, pero la confianza en el Señor, el respaldo de la iglesia, siempre pidiendo consejos, siempre desahogándome con mis más cercanos de situaciones que me hacían sentir esa ansiedad precisamente. Y mis padres, cuando lo supieron, que yo también les hablé de ello, estaban súper contentos. Mi mamá conoció a Jennifer, mi papá también. Y, Todo bien, tranquilos. Aquí sí, estamos. sí, sí. Entonces ellos, desde que la conocieron hasta el día de hoy, siempre han tenido una muy buena impresión de ella, una muy buena opinión de ella, siempre pensando que ella es una gran mujer, una gran persona, buena cristiana, etcétera. Ujú. Entonces, fue más mi entorno que obviamente de parte de Dios, que Dios fue que movió todo eso, que ayudó a través de personas con su oración, con sus palabras de aliento, que yo no me rindiera, porque uno como Sí, hombre, al ver
tantos puntos en contra, digámoslo así, más por el tiempo que iba pasando y uno sabiendo que, como les dije anteriormente, no tenía esa preparación económica, digámoslo así, porque uno quería estar más o menos posicionado, eso causaba cierta desesperación, que a la vez también era como calma, porque sabía que Dios estaba obrando, que ya era algo que Dios quería, por la misma opinión de los pastores. Siempre también los pastores van incluidos en la iglesia, no solamente los Sí. creyentes, los hermanos. Teníamos casi una iglesia entera orando por nosotros para que el Señor abra puerta, para que podamos estar juntos. Y nosotros éramos los indecisos. Sí, sí, creo que si la iglesia no se hubiera manifestado de la manera en que lo hizo, creo que ni siquiera estuviéramos aquí ahora. O sea, la historia hubiera sido otra, muy Sí. distinta, porque yo tal vez me hubiera rendido muy rápido. Yo tuve, como muchísimos hombres, un estereotipo de mujer. A mí nunca me llamó la atención mujeres así físicamente como Jennifer, nunca. Mi pensamiento era otro, otro estereotipo, otra forma físicamente de mujer. Pero cuando la vi a ella no vi tanto lo físico, fue algo más, más allá, algo espiritual, algo más, algo interno, algo que no se puede tocar ni ver a simple vista. Como cuando fuiste al negocio, me viste trabajando. Ah, sí, sí. Una vez yo fui al negocio donde trabajaba ella con su papá. Eh, la primera vez creo que fue que fui a visitar allá, la vi a ella haciendo algo ahí con la mano, no sé si era con unos guandules o algo, no sé. Cuando yo vi esa imagen de ella, eso casi yo no lo puedo ni describir, o sea, fue algo muy bonito que causó en mí, como que, wow, esa mujer se ve diferente. No acostumbro a ver mujeres así como trabajando, que se ve a alguien como que tiene cierto esfuerzo para conseguir lo que tiene, no simplemente es una hija de papi y mami, como decimos aquí, que todo se lo dan y nada más, no, su papá que muy bien hizo fue Sí. siempre acostumbrarla a ganarse las cosas, no simplemente dar y dar y dar, sino ganárselas a través del trabajo. Y al verla así, eso también fue algo que me cautivó mucho de ella, el hecho de que fuera una persona trabajadora y, ¿qué más? No sé. Cuando trabajaste en el negocio. También trabajé en el Luego del negocio, tiempo. sí, trabajé en el negocio al tiempo, decidí entrar, mi amada aquí fue la que me entrenó, vaya entrenadora, y Y duré un tiempo trabajando en el negocio. También fue un tiempo sumamente difícil porque yo lo que quería era darme a conocer, que su papá viera cuáles eran mis intenciones. Que era un niño bueno. Sí, por supuesto que sí, no, nunca ha habido duda de eso. Pero siempre hubo esa cosa de parte de él porque, o esa actitud, ese comportamiento, es un poquito difícil, como duro de como dar el brazo a torcer. Pero siempre entendí también que por el tema de ser la única mujer en la casa o la única hija en medio de dos hombres, eso como que dio mucho motivo para ser así. Pero imagínense, siendo otra persona, se hubiera rendido hace tiempo viendo ese comportamiento, porque nadie quiere ser como tener tanta digamos, tanto rechazo. No era tanto rechazo, pero sí era rechazo. Yo, Pero bueno, ya después que yo enfrenté a mi papá, ahí ya como que entre los dos, ya, porque cuando yo le dije a él, así que yo quiero a Donnie y todo, ya yo lo hablaba con él y él en conjunto habló con su familia. Sí. Entonces, como que ya yo sabía que en algún momento me iba a pedir matrimonio y todo, que íbamos como a formalizar el noviazgo y luego ya el matrimonio. Ya Lenny quería decir algo. sí, sí, es que tengo una pregunta porque no sé si mi esposo la hizo o no me quedó muy clara. Y voy a empezar por un ejemplo mío para que se entienda un poquito el contexto. Cuando yo era adolescente, casi que para los 18 o antesito, me gustaba un chico y en mi casa me decían que no y me daban unas razones, ¿sí? Por ejemplo, mis razones es que ese chico no está firme en el Señor, mira que ese chico no se le ve que ame a Dios, mira que, y como que me orientaban por ese lado. Pero ¿cuáles eran las razones que te daba tu papá?
como qué cosas para no aceptar a Adonis. No, lo más básico, quizá no se enteró, yo no le contaba todo, le contaba como por arribita. Y era que, o sea, no era de que no había estudiado ni nada, era como que si tú lo quieres, formaliza. O sea, él lo que no quería era que yo me quemara, o sea, que dijeran, ah, fulana está con fulano. Que tuviera un Ah, tiempo. sí, o que fulana está con fulano y después tuvo con fulano y después con fulano, sino que él quería algo que sea concreto. O Cuando, sea, él no quería jueguito de niño. cuando tú dices no quería que me quemara, ¿a qué te refieres en quemar? Ah, Creo que es un término muy propio de ustedes, pero ¿qué sí, aquí significa se eso? usa mucho. Aquí se usa mucho y es cuando una muchacha tiene un novio, lo deja, tiene otro novio, lo deja, y otro, y otro, y otro. Ya se quemó porque ha estado con fulano, fulano y fulano. Eso sería Yo tampoco quería No te eso. boleté. como en Colombia no se voltea o no se raye, algo así. Bueno, Exacto. Sí, vamos a mirar esto, mi amor, porque parece que no era que tu papá mirara por el hombro a Adonis, de pronto lo subestimara, sino que a él le molestaba era que no tomaran la decisión de formalizar la relación. Y esa era la presión que exacto. tú tenías. Entonces yo creo que ahora la carga viene sobre ti. ¿Por qué tú no te decidías a que eso se formalizara? Tú, Jennifer. Sí, no, yo tenía mucho miedo porque como le contaba al principio, era una decisión para toda la vida. Entonces yo no quería tomar una decisión mal. Y Ya. eso era lo que me aterraba, que yo diga así, me voy a casar contigo, pero luego que Indeciso. Dios libre que se descarríe, algo así. Ujú. O sea, o que no le guste el servicio cuando a mí sí me gusta. O cosas que me llevaban a mí a hacer como estar confundida. Y Ya, por otro lado, yo no tenía el pensamiento de rendirme, porque entonces yo no quería entrar en otra relación, porque eso era, incluso antes de llegar a la iglesia, siempre tuve el deseo de tener una sola mujer, que fuera mi novia y me casara con ella. Entonces, ya estando en la iglesia, tuve una, o sea, tuve una anteriormente, y ahora que de repente no puedo estar con Jennifer por X situación, por las razones que ya se han mencionado, era muy difícil aceptarlo, decir, wow, entonces para luego comenzar otra relación, eso yo me negaba, yo estaba renuente. Entonces, viendo el apoyo de la iglesia, todo ese escenario me hacía quedarme ahí a pesar de que todavía no podíamos formalizar. Jennifer, tú hablabas de una oración que le hacías a Dios y era que preferías llorar amargamente ahí y no eternamente por una decisión. ¿En qué momento el Señor empieza a responder esa oración y a dar paz en tu corazón para que dieras el paso de continuar con Adonis? Bueno, cuando ya yo hablé con los muchachos que mencioné antes, que yo veía las inseguridades de ellos y la seguridad de Adonis, entonces yo me daba cuenta de que tal lloro amargo no iba a suceder porque veía la diferencia en que si tomaba otra decisión que no fuera Adonis, sí era posible que llorara amargamente. Oye, pero tú eres mi héroe de la noche, mi querido. Brother, yo te digo, porque aquí hay muchas cosas que están implícitas, ¿no? Que si las detallamos nos tocaría hacer como una vigilia. Pero yo veo aquí a Adonis con un corazón muy fuerte, porque Sí, Bastante. yo creo que yo no hubiera aguantado semejantes 5 años de tortura. sí, sí, no. Así es. Muchísimo atropello, sí, sí, sí. Lo que me llevó realmente a permanecer fueron las cosas que ya le dije y esa perseverancia, o sea, yo a veces digo que yo soy masoquista. Al yo ver que, al yo ver que tenía ciertos puntos en contra, yo arreciaba con más fuerza, o sea, yo nadaba contra la No, corriente y era totalmente. duro porque nadie de ningún muchacho se atrevía a llegarme a mí porque Por la misma yo razón. siento que quizá ellos sentían que le iba a tocar muy duro, pero a Donny no fue así. A Donny sí sabía que le iba a tocar duro, pero a él no le importó. O sea, Exacto. él se metió con toda y Sí, hasta que lo logró. sí. Uy. Bueno, entonces hablas con tu papá dice, bueno, ok, entonces formalicen. Hablan con el pastor. Quisiera saber, porque tenemos la postura de tus padres.
No sé qué pensaba tu mamá, parece que tu mamá no No, ella un amor. Ok, ok. Y era su hijo, ya. Sí, Ya- ella más bien me decía a mí que sí, que él. ah, hemos coincidido con algunas parejas que han estado con nosotros en que hay tres factores que les ayudan a tener confianza en que es la voluntad de Dios, y es que sus padres estén de acuerdo, Ujú. que el pastor esté de acuerdo y que la iglesia esté de acuerdo. Entonces ya tenemos la postura de tus padres, ya tenemos la postura de la iglesia. ¿Qué pensaba el pastor? El pastor nos apoyaba muchísimo. Él hacía porra. Y el pastor, wow, increíble. Un En apoyo. todo, Un hasta en los apoyo. cultos decíamos orar por el hermano fulano y fulano. Sí, sí, aún así, sí. Y cuando fuimos a hablar con él, luego de hablar con mis padres, que ya, cuando yo hablé con ellos, ya se pusieron de acuerdo y todo, y fuimos a hablar con él, y le dijimos que nos queríamos casar pronto. Yo creo que ya teníamos fecha, que el año siguiente, o sea, eso fue el 2010 y el 2020, que era ahora, queríamos casarnos en marzo de este año. Entonces, él nos dijo Dale en marzo. que sí, y era poco, era menos de un año cuando hablamos con él y cuando nos casamos. Y él nos dijo, si hubieran sido otras personas, yo no lo dejo casar tan pronto. Pero como son ustedes, cásense, porque ya era demasiado tiempo. Aclaremos acá, hablan con sus padres y deciden formalizar la relación. ¿Y cuánto tiempo transcurrió para lo de la boda? Aclarémosle a la audiencia. Antes de yo hablar con su papá, Sí, yo porque- decidí hablar con el pastor primeramente. Lo decidí así. Solo, ¿no fue? Creo que fue juntos. Sí. Creo que fue juntos, sí. Y ya al tener la aprobación del pastor, entonces esa es la partida que tampoco le he dicho, porque no quiero resumir demasiado, porque resumir creo que es un pecado aquí. Yo he leído por ahí que no le gusta mucho el resumen. Entonces, ya ustedes saben, hablé con su papá, de la poca palabra que me dijo, usted sabe en el lugar que yo tengo a Jennifer, etcétera, etcétera. Mm. Y luego de ahí ya fue cediendo, obviamente, ya no había retroceso. Entonces, pasó luego de ya formalizar, luego que oraran por nosotros. Nos presentaron en la iglesia y eso fue... Sí, eso fue una Todo el mundo maravilla. esperaba eso. Cuando pasó, presentaron dos parejas. Ujú. Pero cuando nos llamaron, hermano fulano y hermana fulana se quieren casar, y hubo otra pareja también, Sí, pero no después recuerdo de eso. bien quién era. Y cuando pasó la otra pareja, comenzaron a aplaudir como que, al fin ya se van a casar en la iglesia, porque había mucho tiempo que no se casaba nadie. Sí. Entonces, después que nos presentaron, ahí comenzaron a casarse, a presentar y a presentar y a presentar. Eso fue tremendo. Nosotros sentimos que eso trajo como una avalancha, o Sí. de alguna manera motivó a que... Sí, Porque la entonces, gente vio el proceso, la gente veía que nosotros siempre que íbamos a la iglesia, siempre en la misma posición, sirviendo igual, llevándonos bien, el trato, viendo todo eso, que nosotros nunca nos separamos de manera definitiva, digámoslo así. Eso como que despertó en la gente algo, no sé, no sabría describirlo, ya eso lo sabrá la gente de manera particular. Motivó, estimuló, aumentó la Lo fe. estimuló. sí. Exacto. Y luego ya de que hablamos con el pastor, pasó un tiempito, él mandó a hacer mi anillo, por eso duró más para entregarme, hacerme la propuesta, porque yo fui muy, Sí. ¿cómo se dice? Muy cosita, yo no quería de que el común anillo que tiene todo el mundo, sino yo quería como en forma de una rosa, del anillo de pedir compromiso. Oye, El anillo es una historia, la señores. que te pones exigente. Óigame, después pasar tanto trabajo también. Entonces yo busqué una fábrica de anillos por Instagram y se la envié. Oh, my. Entonces y le envié la foto del que yo quería. Oye, Porque Adonis, tú eres mi héroe, brother. Tú eres- Yo me fui en humildad, hermano. Yo mantení mi humildad. Yo dije, wow, señor, ayúdame porque ¿qué no, pero él hago? me sorprendió porque cuando llegó lo del anillo, en vez de darme una rosa, me dio una flor de loto, que es mi flor favorita por su significado. Entonces me gustó muchísimo, yo no me lo esperaba eso. Yo lo que hice fue, hermano, oiga cuál fue mi estrategia. Si cuentas de una vez
todo, Lo del anillo. lo de la propuesta. Oh, sí, bueno, voy del anillo a la propuesta. El anillo, yo lo que hice fue que busqué una página en internet que creo que era una página inglesa o americana, no sé, que vendían anillos con diamantes, anillos, ya ustedes saben, de miles de dólares. Yo lo que hice fue que tomé el modelo y se lo pasé al fabricante de aquí. Fabrícame eso, tú sabes, con una piedra normal. Y tomé un modelo de eso, súper exclusivo, con el diseño que a ella le gustaba, la flor que a ella le gustaba. Y eso la sorprendió mucho. Para la propuesta, ahí habló la hermana Ruth Esther, nuestra querida amiga, que fue una de las que... Una cómplice. No, ella me ayudó a realizar la propuesta. Algo que quiero que sepan es que yo soy un llorón, Jennifer es más, muy dura. Cuando me dio el anillo que nos abrazamos, yo le hice así, como que, ay, hombre. Cuando yo me arrodillé a darle el anillo, yo, muy bien. Porque yo quería que pusieran una canción que a ella le gusta mucho. No se pudo poner esa canción, yo la tenía descartada, pero al momento de ya darle el anillo, los padres de ella fueron a acompañarnos y eso, yo estaban por ahí escondidos. Cuando yo fui al momento de hacerle la propuesta... Ru logró que pusieran la canción. Ru logró que pusieran la canción. Yo no me lo esperaba, pero entonces cuando yo escuché esa canción sonando en la mesa sentado ahí con ella, yo me quedé como que... ok, ahora es. Entonces, no venía la canción, pero vino. Y cuando me arrodillé a dárselo, yo me fui en llanto, o sea, fue como ríos de agua viva. Así. Sí. Pero yo creo que también fue como que tanta espera para ese momento y ya llegó y como que... Yo sí estaba emocionada, pero yo soy de muy poco llorar, o sea... Sí, y yo me fui, o sea, me tuvo que abrazar ella a mí, como que, ok. Sí. No, y fue muy lindo. Yo me impacté porque fue un lugar que yo no me lo imaginaba. Fue como un restaurante que hay aquí cerca de la orilla del mar. Entonces, estábamos ahí, todo muy bonito. Yo no esperaba nada. Yo pensé que era algo para nosotros. A veces salíamos así a comer algo y pensé que era una cena más. Pero cuando yo veo que traen un plato, habíamos pedido una pasta y traen el plato y tiene el anillo abierto con una lucecita y yo... Procuré que el anillo, en la caja en la que venía, yo la pedí por internet aparte, una caja que tenía una lucecita, porque siempre me gustaban los detalles y eso. Y eso así, cuando vino el mesero y quitó esa tapa así, eso. Sí. Por ahí está el video está en el Instagram de Jennifer. Sí, entonces ahí yo como que me sorprendí y yo no sabía que mi papá y mi mamá iban a estar ahí, ni tampoco Ruth, ni su hermana, que también fue que nos tomó la foto. Y yo me sentía así como, no lloré, porque no sé, como que no me dio, o sea, era como que algo que yo sabía que iba a pasar en algún momento porque ya estábamos decididos. Quizá eso a mí no me hizo llorar como tal, pero me sentí muy bien, me sentí como que ya, había acabado toda la espera, había acabado todo, y ya, ese era como que el puntico ahí en la I que faltaba. Entonces, ya luego... Ya van para tu Instagram a chequear el video. Está en el mío. Está en los dos. Y está en el de ella. Cuando Fue de noche, Sí. pero, o sea, Sí. como Adonis quería que se viera el mar, pero Como como ahí en el atardecer, cuando está el cielo así, azulito. Exacto, pero como yo no sabía, yo pedí una entrada muy fina, Sí. y de lo que yo me comí a la entrada, que pasábamos al primer plato, ahí pasó y se fue la noche. Cuando yo lloré en ese momento, yo no sé, yo siento que ahí se marcó como un antes y un después, yo pudiera decir, porque sentí que Dios a través de ese llanto, porque eso fue un llanto, eso no fue que lloré unas lágrimas, no, eso fue un llanto. Sentí como que Dios sacó de mí ya todo eso con lo que yo venía cargando, todo ese peso que tenía, aún estando de novio, pero ya tenía muchas cosas acumuladas dentro de mí. Sentí que en ese momento todo eso como que salió, yo sentí como me sentí tan ligero, ¿verdad? Sí, fue muy, muy bonito realmente. Y luego de eso, ya comenzamos a planificar todo de la boda, organizar todo. Yo estaba dando mis últimas materias en el momento que nos casamos. Yo me había graduado ya. Sí, Adonis ya se había graduado. Y hubo algo, nosotros nos íbamos a casar en este año, algo que casi nadie sabe, en marzo de este año. Y gracias a Dios, yo creo que Dios obró a nuestro favor. Wow. Pero nosotros, hablando bastante. Una boda en pandemia también.
No, y tremendo, porque nosotros hablando un día de que, pero ya hemos esperado tanto, porque queríamos casarnos en la fecha que no, que de la llamada, o sea, normal. Pero dijimos, como ya hemos esperado tanto, ya vamos a salir de esto, vamos a casarnos ya, porque ya tenemos todo arreglado, todo listo, nos regalaron casi todas las cosas de la casa. Teníamos, como quien dice, el dinero, mi familia me iba a ayudar, su familia me iba a ayudar, y la pusimos para noviembre, el 30 de noviembre. Entonces, como se cambió, fue en noviembre y no nos tocó nada de la pandemia. Dios, Y gracias a cuando Dios. llegó la pandemia, que un momento yo estaba así pensando, yo dije, mi amor, pero ¿tú te imaginas que no hubiéramos cambiado la fecha? ¿No hubiera tocado en pandemia? Entonces nosotros o sea, teníamos un cortejo muy grande, teníamos mucho dinero gastado porque era una boda para 300 personas. Todo fue a lo grande. Sí, entonces, si hubiera pasado algo así, se hubiera perdido todo. O sea, no hubiera valido la pena nada. Imagínense que para la boda eran 300 invitados. Imagínense para este tiempo. ¿Cuánto? Sí, no, 15. no, el club, nada, o sea, no hubiera pasado nada, ahí sí no hubiera tienes improvisado terraza. nada. Oh, Adonis, Eso, Ah, mano, pero yo creo que el Señor metió la mano porque es que ya era demasiado. Ahora yo me Sí. imagino que, bueno, se casaron y ahora tú le estás sacando rédito a todas esas cosas a ella, ¿no? Redito. Redito. no, bueno, para casarnos sí fue como un poquito, digamos que una historia, porque, como le dije, yo estaba dando mis últimas materias y yo estudié enfermería, ya, entonces era tres materias, perdón, tres materias con tres laboratorios, con tres hospitales, me tocaba durísimo. Yo salía de un hospital a donde el modista que me hizo mi vestido y que le hacía el vestido de las niñas, a, a ver cómo iba todo, a terminar, a ayudarlo a coser, porque eran muchos vestidos y muchas cosas. Y también estábamos administrando un negocio nuevo que había puesto mi papá. Sí. Y eso era otro tiempo, porque mi papá se fue para el campo a construir algo en la casita de campo que le mencioné al principio. Entonces a mí me tocaba estar en la escuela, me tocaba ir a comprar la mercancía, me tocaba estar ahí en el negocio. Cuando yo no podía, se quedaba Adonis y era algo fuerte, muy, muy fuerte. Proceso fuerte. Y estar en la iglesia, servir en la iglesia. Exactamente, Entonces siempre también. hemos sido servidores muy activos, muy activos. Entonces todo, buscar la manera fue... Exacto. Y ya cuando nos casamos fue todo como bien, bien normal, bien, o sea, como una boda normal cualquiera. Tuvimos la mano de Dios, todo fluyó, nada, no faltó nada. Gracias a Dios. Todo el mundo como que Dios lo guardó. Pero luego nos casamos y cuando nos casamos no fue Adonis que pasó factura, fue Dios. ¿Y por qué? Les cuento. Y hoy día estamos recibiendo esos beneficios de esa factura que pasó Dios. Porque cuando nos casamos, el negocio que estábamos ahí iniciando de mi papá, lo dejamos, decidimos no seguir y nos quedamos sin trabajo. Entonces, no, nos mantuvimos con lo que nos dieron de regalo, que fue suficiente. Sí. Entonces, casi todo fue en efectivo, nada fue regalado, porque lo teníamos casi todo. Entonces, con eso hicimos la primera compra, que se nos fue mucho dinero. Yo no sabía que se gastaba tanto dinero en una compra de recién casados. Siempre en la primera vez. Sí, entonces se nos fue casi todo el dinero ahí. Luego llegó enero y en enero mi hermano le comenta a él para hacer Uber. Adonis es diseñador gráfico y fotógrafo y lo hacía, pero no como que le daba su carácter. Y no creyó en eso, sino que se fue a hacer Uber. Yo estaba ya, como ya había dado mi materia final, estaba haciendo mi pasantía en un hospital. Entonces no íbamos temprano, lo doy yo para mi pasantía y él a trabajar. Ya estando casado eso. Sí, cuando llegaba apenas con lo del combustible. Ese fue un tiempo... Entonces fue tremendo porque tenía que pagar el carro que era alquilado, porque el carro que mi papá me había regalado se lo habíamos dado a mi hermano de que para comprarme uno que nunca llegó y andábamos a pie. Entonces se tocó el alquilar uno y era para el combustible y pagarlo y ya. Sí. Anteriormente yo trabajaba en una empresa como diseñador gráfico y yo decidí dejar ese trabajo por incursionar en un negocio y en un negocio digital y eso luego también pasó
y llegué al punto de hacer el Uber, que como dice Jennifer, no me rentaba absolutamente para nada. Yo apenas sacaba lo del combustible y era poca cosa, no tenía economía ni siquiera. Eso fue un tiempo de mucha crisis y apenas empezando, sin siquiera 3 meses de casado. Ah, eso fue, nos casamos el 30 de noviembre, diciembre normal, y enero ya tenía el Uber. Exacto. Entonces, cuando se fue acercando la problemática de la pandemia, su papá propone que nos vayamos al campo a estar un tiempo, un mes o... Aquí inició en febrero al final casi. Sí. Luego, cuando fuimos allá, que estuvimos, el tiempo que estuvimos allá, incluso estando en ese lugar, servíamos activamente a la iglesia de manera virtual, siempre trabajando mucho. Yo me trasladé mis equipos y haciendo todo, siempre trabajando para el Señor y haciendo lo que el Señor le había puesto en las manos. Perdón, agregando a eso, que cuando estaba él trabajando en Uber, que trabajaba en la iglesia, yo me enojaba, porque yo le decía a él que él estaba gastando tiempo para la iglesia en vez de estar trabajando y ganar dinero. Y le peleaba feo, porque imagínese, uno recién casado y que vaya a la nevera y que no haya nada. Y un hermano aquí casado conmigo que esté haciéndole una publicidad a la iglesia, que no le va a pagar, porque hay que ser consciente que la iglesia no siempre hay un pago, porque también hay un servicio como tal. Exacto. Entonces yo me enojaba y le peleaba. Y yo creo que Dios ahí me pasó factura también a mí. Sí, eso fue, o sea, la Jennifer que fue al inicio de nuestro matrimonio, nosotros vamos a cumplir un año en noviembre ahora. Y la Jennifer que era hace 7 meses atrás, no es la misma ahora. Cuando nosotros vinimos de allá, del campo, Duramos como 2 meses. duramos como 2 meses. Le confieso que nosotros estábamos ya, no Sí, porque mi desesperados. papá compró mucha comida. Sí. Recuerdo compraron 4 sacos de arroz de 50 libras. Fue mucha comida, o sea, fue mucho. Y aún no vinimos porque nos faltaban cosas, sino porque nosotros tomamos una decisión como esposo de decir, ya, Sí. hasta aquí, vamos a enfrentar todo, esto no va a pasar porque veamos que no pasaba nada y vámonos a nuestra casa. Teníamos también, aparte de eso, el deseo de estar aquí por motivo del servicio en la iglesia. Sentíamos que debíamos estar aquí, que la iglesia nos necesitaba aquí, por muchos temas diversos, entre ellos el asunto del internet, que por estar allá no era muy factible, Claro. muchos problemas. Entonces, al venir aquí, yo... Antes de tú continuar, allá en el campo fue que conocimos a Yarlenis en algo que hizo Anderson, Oh, sí, que Yarlenis nos dio como un tutorial de usar OBS. sí, la Entonces, conocí. yo soy muy curiosa y yo vi todo así de Gustavo Yarleni y yo, déjame entrar. Y ahí entré de una vez a mi celular y busqué Sí. Gustavo Yarleni y la seguí. Y seguí a Yarleni y todo. Entonces, siempre me he quedado como con eso. Así fue que la conocimos Sí. ahí, estando allá. Entonces, para no alargar Y demasiado... también agregando, disculpa, que cuando llegó lo de la pandemia, antes de irnos al campo, él entregó el carro de Uber que era alquilado. Eso fue antes de irnos para allá. Exacto. Y en ese tiempo que estábamos en la pandemia, esos 2 meses, ya Dios comenzó a trabajar en mí lo del servicio y lo del servicio de Él. Y hasta yo me involucré en el servicio, ya no lo veía como algo tan malo. O sea, como algo que nos quitaba dinero, sino como un servicio a Dios. Exacto. Dándole algo a Dios que Dios pagaba. Pero en ese tiempo en el tiempo primero, no lo veía así. Después. Entonces empezó a generarse en mí otro tipo de ansiedad ahora, y era de venir aquí. Ya yo quería que estuviéramos como pareja en nuestra casa, o sea, ya necesitábamos tener nuestro espacio. Pero, como les dije también, servir en la iglesia de una manera más cómoda. Y nosotros decidimos venir de allá hasta acá sin tener empleo, sin tener ingresos, sin tener... Sin Uber. Sin ningún Uber, ya no había nada. Nada. Y nada, Y absolutamente nada. apenas lo que teníamos era para hacer una comprita para unos días. Exacto, yo tenía un pequeñito ahorro ahí y con eso vinimos. Yo le decía en varias ocasiones, estando allá, mira, nosotros tenemos que lanzarnos en los brazos del Señor ya. O sea, nosotros tenemos que olvidarnos de ese afán de que necesitamos trabajo, necesitamos dinero, simplemente vamos a irnos y vamos a seguir sirviéndole al Señor. Y vamos a olvidarnos, a ver, ya Dios sabrá qué hacer con nosotros. Y realmente,
Dios sí sabía lo que iba a hacer con nosotros, porque desde ese tiempo que llegamos hasta el día de hoy, nosotros estamos viviendo por la fe absolutamente. O sea, Sí. yo no tengo disque un empleo ni nada, o sea, estamos viviendo por mi profesión y por, también Jennifer tiene un proyecto, tenemos un proyecto de hace muchos años de una tienda para vender una moda cristiana, es el concepto. Yo la fabrico y la vendemos. Exacto. Junto con eso y más con lo que, con lo que estudié, es que nos hemos sostenido hasta el día de hoy. El Señor es que nos está sosteniendo. O Sí, sea, algo que no sabíamos al principio, antes de la pandemia, que era vivir por fe. Lo aprendimos luego de la pandemia, que eso sí nos ha ayudado mucho, la pandemia, a aprender eso, a depender de Dios. Y cuando llegamos, hicimos una comprita con el ahorro que traímos, pero en esa semana sí. llegó una hermana con lo mismo, Wow, no, un poquito más de lo que gastamos en la compra, y nos lo Exactamente. trajo en un sobre. En efectivo. Luego otra hermana nos dio otra cantidad y en total fueron como 9 personas que nos dieron aportes en ese tiempo que llegamos. Sin Y buscar, desde ese sin buscarlo, sin pedirle, sin requerir. Sin nada, o sea, Nada. nadie sabía la situación de nosotros. Y todo fue como llevando una fluidez, o sea, nosotros no entramos como en esa angustia en la que habíamos entrado Sí. antes, porque Dios trató con estábamos nosotros. confiados. allá. No obstante, yo a veces veía la nevera y estaba vacía. Vacía en un sentido que no había como muchas cosas. Y yo confiada, sin esa preocupación que yo tenía en el corazón al principio, ya en este momento ya no estaba. Exacto. Ya en ese tiempo, a diferencia de ahora, Jennifer me presionaba mucho. O sea, yo recibía como mujer, obviamente, se entiende. O sea, había un deseo de tener su casa organizada y las cosas que se necesitan. Pero ahora es muy distinto. Ya uno no se afana tanto porque, como dice la Biblia, qué vas a comer mañana? No, y vivimos así, y disculpa, mi amor, vivimos así. Por ejemplo, nosotros vivimos por semana. Y bueno, yo al menos lo veo así. Yo digo, ¿cuándo entré esta semana? Entró tanto. Bueno, esto es para esto es para esto es para esto. Y lo divido todo así. Yo soy la que administra también, Yarlenis. ¿Cómo hay, colega? Sí, sí. En esa parte yo soy terrible. Nadie me habla de números. Todo Sí, es- entonces nosotros siempre, o sea, los trabajos han fluido. Nosotros no buscamos nada, ni de fotografía, ni de diseño, ni nada. Y Dios como que siempre nos trae la persona, mira, fulano me habló de ti, para que me hagas un diseño, una publicidad, para que me haga una línea gráfica, un logo o una fotografía. Y toda la semana llegan cosas nuevas que uno dice, ¿de dónde sale? Pero hay algo muy común en nosotros decir, ¿qué habrá la semana que viene? ¿Qué Sí. trabajo llegará la semana que viene? Sí. Porque ya no tenemos nada. Y ahí en esa semana siguiente, ahí Dios nos da algo más. Hay algo que yo quisiera adicionar, dos cosas. Una es quienes nos decidimos por seguir a Dios y servirle. Creo que una parte en la que Dios trabaja fundamentalmente es en la dependencia, porque la dependencia de Dios sí que nos pone los pies sobre la tierra, pero nos pone el corazón en el cielo. Ya nosotros ya no estamos dependiendo de lo de aquí. Pero lo otro es que la mujer, y esto para las que están ahí, que se van a casar un día, la mujer debe tener mucha sabiduría porque su voz puede... Desestabilizar el mundo. Sí, exacto. Sí, sí. Y una mujer que no sabe manejar sus emociones al interior del hogar puede meter al esposo en tremendos problemas, en tremendos aprietos, sobre todo una mujer que no tiene temor de Dios. Obviamente este es un proceso en el que Dios va formando, como el que estás mencionando, Jennifer, pero como aquí tenemos una audiencia que va a llegar a ese momento, hay mujeres que yo le he mencionado a mi esposa, le digo, mira esta situación que ocurrió. Se desencadenó semejante problema. ¿Y por qué? Porque la esposa fue y le dijo al esposo en el momento que no debía decirle, lo que no debía decirle. Es que me dijo, esta persona vino y me dijo y me gritó y me dijo una cantidad de cosas. Y el esposo, eso para uno, la voz de la esposa, que le toquen a la esposa, eso es algo tremendo. Solo por dar un ejemplo. O que la esposa se sienta en necesidad, en carencias. Pero cuando Dios va trabajando en la esposa,
les va enseñando la sabiduría suficiente para saber en qué momento incluso pedir o incluso manifestar sus deseos. Porque Adonis, ¿tú qué opinas? Si tu esposa te dice, ay, yo quisiera comerme unos deliciosos tostones y tú no tienes en la casa, eso te genera a ti adentro un deseo por suplirlo. Correctamente, así es. Pero Dios, que es tan bueno, les va enseñando a las esposas lo importantes que son, es que son importantísimas, incluso en esos detalles. Sí, es verdad. Mira que lo que estaban hablando ellos hace un momento, de todo ese proceso que empezaron a vivir y al principio lo difícil y el carácter de Jennifer, yo me siento un poquito identificada y les contábamos en la historia, porque así las mujeres en la casa tenemos como que estas ganas de que todo esté bien, de que todo esté marchando bien, y por supuesto asumimos esa responsabilidad principal al esposo en cuanto a temas de dinero sobre todo. Algunas dirán, no, yo por eso me trabajo y yo tengo mis propios ingresos y yo por eso tengo todo, pero cuando ya uno entra a un hogar se da cuenta que no son economías separadas, sino es una sola, que ya somos uno, y uno en todos los sentidos de la palabra. Y esto de las palabras de las mujeres y de las decisiones de las mujeres y cómo nosotras influimos en ellos tiene muchísimo, de verdad, chicas, ahora que estoy casada me he dado cuenta, muchísimo poder, influencia. Y yo lo digo porque mi esposo es una persona de un carácter templado, de decisión. Él no está por ahí, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? No, él consulta a Dios y vamos a hacerlo. Y en ciertas situaciones al principio yo le decía, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué ello? Y claro, él con su carácter y todo, pero se iba por donde yo decía en esos momentos de rabia. Y en ciertas ocasiones me di cuenta que esas palabras mías lo hicieron cometer errores. Y ya con el tiempo uno dice, Señor, dame sabiduría porque ese error genera consecuencias y eso no puede ocurrir porque es mi hogar y es la bendición de Dios, es lo que Dios me ha dado. Así que Adonis decía, uno nunca está preparado para nada y es cierto. A nosotros nos enseña, mire, haga esto antes de casarse, capacite, se vaya a reuniones, vaya que le den cursos prematrimoniales y muchas cosas que son importantes. Pero hay unas que realmente se aprenden en el hogar y esa es una de esas. Cómo nosotras hablar, en qué momento, la prudencia. Y yo tengo que reconocerlo, yo he sido muy acelerada en muchas cosas y en el matrimonio he aprendido que no puedo hacer eso, porque puedo hacer a mi esposo cometer errores. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo las chicas que están solteras. Sí, sí, en ese caso yo soy igual, yo soy muy acelerada, tanto que yo quiero que todo sea a mi tiempo, Considerar. bueno, eso, que la forma de él, que todo despacio, todo calmado, todo premeditado, yo no, yo hago las cosas, me salió la idea, ya lo hice, él no, él todo bien calmado, Sí, como realmente, esperando la voluntad de Dios. sí, exacto. Esas quejas que Jennifer me expresaba al inicio de nuestro matrimonio influían bastante en mí, o sea, nosotros, como le dije, tuvimos una crisis muy fuerte, digamos que yo la tuve como hombre, porque yo siempre tenía ese deseo de suplir, cuando yo salía en ese carro a hacer Uber, eso fue una aventura totalmente, yo duré un mes haciéndolo, y yo llegué a estar en lugares que una vez yo llegué a la casa llorando, yo le dije a Jennifer, oye, yo no sé, yo no sabía si yo iba a volver aquí, porque me adentré en un sitio tan oscuro, tan extraño, tan diferente, que yo nunca había estado, haciendo lo que estaba haciendo. Y en ese momento sentí como que no era lo mío, o sea, yo estaba haciendo algo porque pensé que con mis fuerzas yo iba a suplir la necesidad de mi hogar, pero después cuando el Señor fue trabajando en nuestra mente y haciéndonos entender que el sustento es que proviene de Él, entonces uno no tiene que preocuparse por nada, simplemente como dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios, o sea, preocúpate por lo mío, que yo me voy a preocupar por lo tuyo, y así es como lo hemos vivido, o sea, en nuestra mesa, gracias a Dios, no ha faltado un plato de comida. Mira que a recién casados nosotros entramos como en esta disyuntiva, ¿no? De cómo poder tener una estabilidad económica, que es saludable tenerla. Pero los que nos decidimos por servir a Dios y por creerle a Dios, nuestra mayor estabilidad está en Él.
Exacto. En Y el Así enfoque, es. siempre está en hacer. No, Dios no nos deja en vergüenza. Eso, Ujú. y me acuerdo que fuimos con mi esposa a mirar opciones y a buscar no, una alternativa. Y, y yo, buscando el rostro del Señor una madrugada, en esos días, el Señor me dijo, no te preocupes, yo tengo una bendición para ti. Y yo me levanté de orar y le dije a mi esposa, mi amor, ya no nos preocupemos por eso que estábamos planeando. El Señor ya me dijo que ya está hecho, así que no te preocupes. Amén. Y mi esposa estaba apenas como en la etapa en la que estuvo Jennifer. Dios la estaba procesando para entender lo que es depender del Señor. Yo creo que mi esposa, mi amor, ¿tú qué pensaste cuando yo te dije? Él siempre, al principio me decía que Dios le había dicho, que él había sentido, que Dios, yo decía, pero, o sea, es verdad. No. Yo, sí, yo conozco al Señor desde niña y yo les contaba el jueves pasado, pero mi proceso con Dios era de otra manera y la dependencia era de otra manera. Así que cuando literal esto de depender de Dios es fe, es absoluta fe, es que no hay nada, es que no ven nada, nada. No es que tienes una esperanza en que te va a llegar una mensualidad, No, no, que te no. va a llegar la semana siguiente o que un hermano te va a dar o que no es nada, nada. Nada. Y cuando él me Nada. decía eso, yo decía, pero que el Señor me dijo que el Señor, bueno, y no veía, y no veía, y no veía. Y ya, así, me acuerdo que pasaron unos 2, 3 días y llegamos a un evento y ¡ay! Me abordó alguien y ahí estaba pero una bendición que nos duró como por 3 meses. O Wow. sea, fue como si el Señor hubiera cogido el barco de uno y le hubiera echado un soplo. El Señor, entonces, entrar en desesperación y en tomar decisiones y en hacer y en desesperarse, eso es el peor escenario en el que uno puede entrar. Sí, así es. Y nosotros también nos pasaron cosas como muy sorprendentes. Por ejemplo, Donny estaba vendiendo algo electrónico desde antes de casarnos y no se vendía, no se vendía, no se vendía. Y un día hablando con una persona, quedó, pero eso es lo que necesita un hermano. Y Una computadora, una ahí, laptop. ¿Saben? bueno, no quería decirlo, pero ya, él tenía una que era con la que trabajaba y la cambió, entonces la tenía ahí. Entonces estaba publicada de todo, baratísima. Tanto así que la vendimos como alguito pequeño más caro. Y llegó en ese momento, o sea, en el momento justo cuando nosotros lo necesitamos para cerrar algunas cosas, fue que se vendió, o sea, y no movimos nada, no fue que publicamos, no fue que hablamos. Adonis simplemente hizo el comentario, "Ay, hermano, pero yo tengo una que la tengo en la casa guardada, que no la usamos ni nada, y la estoy vendiendo". Y ahí resultó que el hermano tenía un conocido que necesitaba la computadora y ahí se vendió. O sea, yo pienso que la fe se convierte a veces como hasta en una aventura, porque Claro, 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 claro. uno como que, como dice la Biblia, vivimos por fe y no por vista, precisamente porque lo que tú puedes ver, ya tú lo tienes confirmado, exacto, estás seguro, pero cuando tú no tienes nada seguro, tú no sabes cuál es el camino a seguir, digamos así, en ¿Cuál ese es el sentido. próximo paso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a Hoy, pasar? hoy, hoy me Pero es duermo, pero ¿qué chéverísimo, pasa mañana? es Exacto, chéverísimo, sí, dice. es emocionante. Exactamente, No, cuando tú haces un trabajo ya cobras por eso y lo gastaste en tus necesidades y más adelante tú dices, ok, ¿qué va a pasar después ahora? sí, también eso también a nosotros, o tanto a mí que soy mujer, me ha enseñado a tener esa humildad, o sea, a no creerme mejor que nadie, porque yo no tengo nada. Entonces, hay personas, quizás yo tengo más que otra persona, pero hay personas que tienen mucho más que yo. Entonces, si yo no tengo lo que esa otra persona que está más viva que yo tiene, entonces, ¿para qué yo me la doy? ¿Para qué yo me la creo? ¿Para qué, si yo tengo esta blusa, por qué yo tengo que creerme que tengo la blusa más linda? No, sino que hay como esa sencillez en uno que Dios le da, esa humildad, como ese sentir
de que uno dice, yo dependo de Dios, y si Dios es el que me sostiene, entonces yo vivo para Él, yo no tengo nada que enseñarle al otro, que lucirle, que yo tengo un celular, sí, pero el otro puede tener un celular mejor. Entonces hay como esa humildad, ese deseo de vivir bajo perfil. Y uno descansa en Dios, entonces no se afana por nada de lo material. Ujú. Nos hemos dado cuenta que cuando uno le cree a Dios, el Señor es tan bueno que ha sido algo que hemos observado, no solamente nosotros, pero en otros casos, que Dios suple, pero suple ahí lo que necesitas. Sí. Yo no sé qué está Dios no da ni más ni menos, eso es lo que usted necesita Oiga. y esto. Dice como para decir, para que sigan dependiendo, para que no se me Sí, suelte. exacto. Eso es como el maná, o sea, que no podían guardar maná para otro día porque se llenaba de gusano, eso es lo que van a usar. Sí, hemos tenido situaciones en las que nosotros recibimos algo y bueno, vamos a usarlo para esto y para esto. Y a veces creemos, no, esto nos va a alcanzar y esto vamos a hacer, mejor dicho, fiesta con esto. Y resulta que cumplimos los compromisos que tenemos y ya, bueno, Señor, era para lo que necesitábamos. Y ahí sí, como dice la palabra, ni tanto que me olvide de Dios, ni menos que no lo niegue. Exacto. Así es. Cuando uno se preocupa por ser buen administrador y en cuanto a las ofrendas, los diezmos, en Sí, eso ser también, fiel. en eso, ser fiel en eso no puede faltar porque O hay... sea, si entran 10 pesos, 100 pesos, hay hermanos, por ejemplo, que como nos ven sirviendo, por ahora no tenemos el carro todavía, tenemos los planes, Dios mediante, que esa fue otra bendición que Dios nos regaló, que nos dieron la bendición completa de comprar el carro, pero aún estamos esperando en Dios que sea la voluntad de Dios, que Él nos lo regale el carro, el que Él quiera. Hay hermanos que, por ejemplo, nos dan 200 pesos, que son $20, $10. No, $4. $4, algo así, sí, $4, para que hagan el cálculo colombiano. Un ejemplo. Y serían 20 pesos, que menos de $1. Aquí $1 son 50 pesos. Y aún esos 20 pesos los sacamos para echarlo en el alfolí porque nosotros sabemos que esos 20 pesos no son nuestros, que son de Dios. En eso Y trabaja somos mucho, fieles. en eso trabaja mucho lo que es la provisión del Señor. O sea, Dios se agrada de esa, digamos, de esa buena administración que uno procura tener en todas las cosas que Él nos provee. Bueno, como ya estamos llegando al límite del tiempo, yo creo, mi amor, ¿qué tal si nos dejan su consejo final y cada uno de ustedes para nuestra audiencia, y de antemano agradeciéndoles, mi esposa y yo, por este espacio, a todos los que nos están viendo? Gracias por estar aquí, gracias por bendecirnos, y quedan nuestras puertas abiertas y también nuestra amistad para que podamos seguir creciendo juntos. Ya porque el tiempo se nos acaba, si no nos ponemos a predicar aquí toda la noche. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, claro. Amén. Bueno, muchísimas gracias por la invitación que nos hicieron. Nosotros estábamos sumamente emocionados, súper nerviosos. Ahorita yo estaba acelerado y decía, wow, la entrevista o el live. Y entonces, el consejo que le podemos dejar es, como dice la palabra del Señor, el que persevera hasta el fin, en este caso va a triunfar o va a obtener aquello que su corazón anhela, siempre y cuando busque esa luz de Dios. Sobre todo, fijarse muy bien cuál es la opinión de la iglesia, cuál es la opinión de tu pastor, cuál es la opinión de tus padres. Todo eso va en conjunto, pero por sobre todo, mantener la fe viva en el Señor y siempre tener muy pendiente que el tiempo de Dios es perfecto, que a veces uno piensa que se están atrasando las cosas o las cosas se están adelantando, pero Dios tiene todo bajo control. Y cuando estamos en la mano del Señor, estamos seguros, no hace falta más nada. Sí, y también nosotros estar dispuestos a recibir la enseñanza de Dios en nuestras vidas, porque a veces uno quiere todo al modo de uno, el noviazgo, el matrimonio, todo como uno, digamos, como uno lo imagina, pero no es tanto como uno lo imagina, como uno lo cree, como uno lo espera, sino como Dios quiere que sea. Entonces nosotros debemos de estar siempre pendientes de eso, esperando la voluntad de Dios, escuchando lo que, como dice Adoni, dice el pastor, la iglesia, nuestros padres,
porque no es que yo voy a hacer la voluntad de mi papá, de mi mamá, del pastor, pero hay consejos que pueden marcar un antes y un después. Y le voy a dejar una frasecita que siempre decía nuestro antepasado pastor, se diría así, bueno, el que estaba antes del que estaba Bueno, anteriormente. estamos en el tercero, sería el Primero. Segundo, bueno. el primero de tres. Exacto. Él siempre decía, Dios no se queda con nada. Es decir, nosotros cuando nos preocupamos por el servicio al Señor, siempre darle lo mejor a Dios, siempre poner todo nuestro empeño en hacer las cosas bien para Dios, lo que Él nos pone en nuestras manos, sean talentos de cualquier tipo, cuando nos esforzamos por poner el nombre de Jesús en alto, Él se ocupa de todo lo demás. Sí, y no para que nos vean, sino para que almas se salven. Realmente nosotros como cristianos ese es nuestro objetivo, que lleguen almas y que se salven y que conozcan el nombre de Jesucristo. Y algo que tenemos que tener pendiente, que eso es por revelación. O sea, que tenemos de hacer énfasis para que conozcan, porque muchos cristianos hay, pero verdaderos cristianos pocos. Y ese es nuestro objetivo como pareja. Muy bien. Estamos hoy, Gracias, chicos. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Ustedes- hoy nos hemos comido un arroz de gandules. Ay, me Aquí encanta. se llama moro de guandule. Moro y- Guandule, aquí le decimos Guandule. guandule. Y el arroz con guandula también, wow. Ah, bueno, aquí le dicen gandules. Bueno, ya se nos van a ir en unos segunditos. Tenemos 40 segundos. Mi amor, tus palabras, Michelle. No, chicos, muchas gracias. Qué edificante es este espacio, porque más allá de una historia de amor, son esas experiencias que compartimos, que nos ayudan también a crecer y a fortalecer, como es el lema de nuestro programa, Creciendo Juntos. Gracias a ustedes, gracias a todos los que están ahí pendientes, siempre aquí con nosotros, apoyándonos. Le mandamos un abrazo grande, los queremos mucho. Que tengan un feliz fin de semana. Saludos a todos en República Dominicana y que Dios me los bendiga. Colombia, Amén. Argentina, Mira, aquí están invitados cuando Y quieran. tienen que venir aquí. Un abrazo grande. ¿Seguro? 4, Sí. 3, 2, 1.